Cambio de frente total porque vamos a hablar ahora de la ley de responsabilidad del empleador. Estamos hablando de una ley que se votó en el año 2014, que tuvo una discusión áspera en su momento, una discusión que arrancó en el 2012 y que enfrentó por momentos a diferentes sectores de la sociedad. Bueno, finalmente se votó, se aprobó en 2014 y una de las cosas que faltaba era medir su impacto. Es una ley que innovó en materia penal, incorporó esta figura en la que se penaba a las personas que expusieran a un riesgo concreto, ¿no? Un peligro grave y concreto a trabajadores, ¿no? y se los iba a penar con cárcel eventualmente. Se esperaba, por ejemplo, que tuviera se vinieran muchas acciones judiciales a partir de su votación. Bueno, lo cierto es que hubo un grupo de estudiantes de maestría de la Universidad de Montevideo que tenían que básicamente trabajar sobre una legislación que hubiera tenido un impacto en la realidad y medir ese impacto. Y eligieron esta ley. A 8 años, bueno, ¿qué había sucedido? En realidad, esto arrancó un poquito antes, la presentaron en el 2020. Fui al encuentro primero de estos 3 estudiantes, estos 3 abogados que realizaron esta maestría, para conocer los resultados justamente de su estudio. Concretamente se había bajado la siniestralidad a partir de la aprobación de la ley. Les puedo adelantar que efectivamente sí, pero obviamente también surgieron otras preguntas que van en esta primera parte del informe. La ley que establece un delito de peligro, que se remite a todo lo que es a las normas legales y reglamentarias en materia de seguridad e higiene laboral. La ley no vino a centralizar la reglamentación en materia de seguridad e higiene, sino que dijo, bueno, en caso de peligro grave y concreto por la violación a las normas de seguridad e higiene, que siguen siendo las que son, hay algunas normas que tienen más de 100 años, bueno, en caso de que ocurra el delito concreto, se configura el delito penal. Esta ley es una ley penal, con lo cual el tipo de castigo que da es de tipo criminal, que es una innovación porque antes no teníamos un tipo penal específico para este tipo de cuestiones. Sí existían los tipos penales generales de lo que es un delito de homicidio, un delito de lesiones, por ejemplo. Además de este tipo de responsabilidad penal, hay otras 2 responsabilidades, que son la responsabilidad civil que puede tener la empresa, civil-laboral, digamos, que puede tener la empresa en caso de un accidente de trabajo, y la responsabilidad administrativa. En lo que es la responsabilidad civil, lo que prevé la normativa es que las empresas están obligadas a contratar un seguro de accidentes de trabajo, eso es obligatorio, es por ley, es un seguro que es monopólico por parte del Banco de Seguros del Estado, y que si corre un accidente de trabajo, el que va a dar cobertura a ese accidente es el Banco de Seguros. Pero con una excepción, que es que si el accidente fue culpa de la empresa, existió una culpa grave, existió un dolo en el incumplimiento de las normas de salud y seguridad, ahí la empresa va a ser responsable frente al Banco de Seguros y también eventualmente frente a la víctima de ese accidente por daños que el Banco de Seguros no cubrió. Y por otro lado está la responsabilidad administrativa, que es el propio Ministerio de Trabajo que puede aplicar sanciones, las más comunes son multas, si constata que un accidente de trabajo fue culpa de la empresa por no cumplir con determinadas normas de salud y seguridad laboral particulares. Uno de los temores que había, sobre todo del sector empresarial, cuando se aprueba la ley, es que se utilizara esta herramienta en forma abusiva, porque todos sabemos que ante una denuncia, por lo menos el empleador o quien ejerciera el derecho, la potestad disciplinaria, iba a tener que por lo menos estar toda una tarde en un juzgado, lo cual de por sí, aunque no lo procesen, implica un perjuicio. Eso, la realidad de los hechos es que no ocurrió, no se ha utilizado esta herramienta en forma abusiva por parte de los sindicatos ni de los trabajadores. Han habido denuncias, sí, pero procesamiento de hecho, que tengamos conocimiento, uno solo, hace algunos años en que justamente ocurrió un hecho que no llegó a accidente porque no hubo lesión de la persona, no hubo ningún lesionado ni ningún muerto, pero concretamente cayó una viga desde lo alto, puso en riesgo la vida de los trabajadores que estaban en esa obra y bueno, la justicia determinó el procesamiento de
en este caso el arquitecto, que se entendía que tenía la potestad disciplinaria. Bueno, bien, ¿y a qué conclusiones llegaron después de este trabajo? Por un lado, en lo que refiere a las encuestas que realizamos tanto a personal de recursos humanos, abogados y técnicos prevencionistas, surgió que más del 70% les preocupaba o estaban en conocimiento de la ley, del delito consagrado en el 2014, y que 4 de cada 10 habían adoptado alguna medida en su empresa para prevenir los accidentes de trabajo. Por el otro lado, analizamos todos los documentos que publica el Banco de Seguros del Estado, un monitor de siniestros amparados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y también un monitor de fallecidos anualmente. Las conclusiones que tuvimos fue que en 2014 los accidentes de trabajo eran de aproximadamente 40.000 y en estos últimos 3 años ha bajado a 30.000 en promedio en forma anual. En lo que refiere a fallecidos por un accidente de trabajo, tenemos que al 2014 estaba alrededor de 50 fallecidos en forma anual, y a la fecha los fallecidos son de un promedio de 30 personas al año. Una de las particularidades que hablaban los actores sociales, tanto representantes de los sindicatos como de las cámaras empresariales que entrevistamos, es que la tasa de actividad anualmente, a partir del 2011, ha ido disminuyendo, entonces como que podía ser una causa, bueno, en la medida que había menos empleo, también los accidentes de trabajo era lógico que disminuyeran. Sin embargo, nosotros hicimos un comparativo de, si bien el monitor de accidentes de trabajo que publica el Banco de Seguros del Estado es a partir de 2014 en la página web, nosotros accedimos a información previa al año 2014, desde 2010 en adelante, y surge que, por ejemplo, en el 2011, con una tasa de actividad similar al 2014, habían más accidentes de trabajo que en el año en que se publicó la ley. Es decir, habían disminuido en un 20% comparado el 2014 al 2011 con una tasa de actividad similar. Bien, un tema clave es medir el impacto de las leyes que se votan en el Parlamento, ¿no? Bueno, y este trabajo lo que hace es justamente acercarse a la ley, a sus impactos, claro, y medir la siniestralidad. Así que bueno, bienvenida sea la investigación por ese lado. Y por otro lado, tenemos en paralelo, digamos que obviamente de la ley se dispararon los trabajos de los prevencionistas y los especialistas en medicina laboral, ¿no? Porque había que salir a buscar a estos especialistas para que asesoraran a las empresas. Y también de la ley se desprendió un decreto que marcó un calendario de incorporación de personas que brinden servicios de prevención y también salud a las empresas. Primero se le pedía a las de más de 300 empleados, después se le pidió a las de más de 150, ahora rige más de 50 empleados, y para noviembre se espera que las empresas que tengan más de 5 empleados cuenten con previsionista y con un especialista en medicina laboral, por más que sea cada 6 meses que tiene que hacer la inspección, el chequeo. Pero bueno, esto obviamente también trae aparejado problemas o digamos, inconvenientes a la hora de, por ejemplo, conseguir recursos humanos. Lo cierto es que fui al encuentro de un prevencionista, Javier Piquinela, para que me hablara sobre, bueno, cómo afectó el trabajo de él y de sus colegas la ley 2014 y cómo está afectando también este decreto que incrementalmente obliga a las empresas a incorporar estos servicios. Lo vemos. La tarea de prevencionista, a grandes rasgos, es asesorar tanto a las empresas como a los trabajadores en todo lo que es materia de seguridad. Después, más a los específicos, bueno, es identificar y evaluar todos los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, dependiendo de cada una de sus tareas, ¿tá? Capacitar, generar todo lo que es infraestructura para la revisación de toda la estructura, como también las operaciones, y después, bueno, en las recorridas, controlar de que todo lo que se planificó se esté aplicando en la realidad, ¿no? ¿Y qué pasa si están en falta en algo tus clientes? Cada visita que voy le hago un informe del pantallazo que yo tengo del día que fui a la visita. Entonces, bueno, después ahí el cliente, si tiene duda de cómo corregir o cómo mejorar la situación, consulta.
si no, bueno, ya pasa a la parte de actuación, ¿no? La actuación ahí que avisas al Ministerio de Trabajo. Pasar para el Ministerio de Trabajo ya sería una etapa donde vos decís, bueno, mira, la empresa no está dando resultados, no está corrigiendo y está poniendo en riesgo la salud o la seguridad de los trabajadores. Pero en realidad la mayoría de las veces es, bueno, mira, hay que corregir esto, estas son las ideas que tengo para corregir o lo que existe, lo que sea, se hace un intercambio, se ve la parte económica también, ¿no? Que tiene que ver, y bueno, después se arma un plan para implementar las correcciones. Cuando son a corto plazo es fácil, cuando son a largo plazo y ya implica un gasto mayor, bueno, se elabora un plan para mejorar, digamos, y siempre apuntar a la mejora continua y que no pone en riesgo a los trabajadores, ¿no? En el 2014 se vota la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que ya no pena al empleador cuando sea un siniestro dentro de su empresa, sino que lo pena ante la eventualidad que se pueda dar un siniestro. Exactamente. ¿Cómo cambió tu trabajo a partir de esa ley? No es solamente el empleador, ¿no? O sea, puede ser también a la persona que el empleador tenga como función de directores. Claro, exactamente. Ya la ley establece de que solamente el hecho de poner en riesgo la seguridad de los trabajadores ya es, digamos, plausible de una responsabilidad penal. En ese momento hubo como un gran boom de, bueno, ¿qué iba a pasar con eso? Vamos a terminar todos presos. Fue lo primero que pensaron. Como todo, después se fue medio enfriando, pero lo que son las grandes empresas ya como que implementaron tener los servicios de seguridad y tener un asesoramiento, ya sea de médico ocupacional o prevencionistas, para apuntar a cumplir con todos los requisitos legales, que es básicamente la manera de zafar de que te aplique la ley de responsabilidad penal. O sea, cumpliendo todo lo que te exige la ley, ya estás, digamos, por fuera. ¿Y hubo un boom de técnicos prevencionistas? Bueno, la gran diferencia entre que yo empecé a estudiar en el 2010, que me inscribí por teléfono, al 2014, que habían 4 cuadras de cola para ingresar a la carrera, sí hubo un boom. No sé cómo está ahora, pero sé que sigue creciendo. Fíjate que la carrera de prevencionista empezó en el 84, si no me equivoco, y yo me recibí en el 2012 y soy el número 923, y ahora ya están en el 3000. O sea que en 30 años se recibieron 1000 y en 10 años se recibieron 2000 más. Y esto seguramente tenga que ver también con las normativas que se están instalando posteriores a la ley, en donde se le pidió primero que a las empresas de más de 300 obligatoriamente tenían que tener prevencionista y médico ocupacional, después pasamos a más de 150, y para este noviembre, empresas con más de 5 tienen que tener un servicio, aunque sea semestral, de visita de prevencionista y médico ocupacional. Exacto, ya hoy ya entró en vigencia entre 50 y 150 para una visita trimestral, y en teoría, bueno, ahora en noviembre ya empezaría a entrar en vigencia a más de 5, o sea, el rango entre 5 y 50 una visita semestral, sí, exacto. ¿Es viable? Va a tener muy difícil la aplicación, casi que imposible, más que nada por el lado del médico ocupacional, que hay menos de 100 recibidos en este momento, y por lo que tengo entendido, el Ministerio de Trabajo no habilitó que los médicos ocupacionales que estén en las últimas etapas de su posgrado también ofrezcan el servicio. Entonces va a ser muy difícil. O sea, pensá que empresas de 5 trabajadores tenés, de 5, 6, de 10, tenés miles en el país, ¿verdad? Por la parte de prevencionista no sería tanto, porque al ser una visita semestral no es tanto. Igualmente, una vez cada 6 meses no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Más que nada para la empresa que realmente quiera tener el servicio y no que lo piense como un requisito a cumplir, como una obligatoriedad, ¿no? Pero lo veo más difícil por el lado del médico ocupacional. O sea, no va a ser posible aplicarlo, por lo menos en el corto y mediano plazo.